Y tenía muy en mente la impronta que mi padre nos dijo. Esa impronta la bebe él de Herbert Spencer, en donde dice que lo único que nos hace libres es la educación. Y eso lo teníamos muy claro, ¿no? La educación permite liberarse. También nos enseña él en el alma mater de la casa, esa es la primera alma mater para la educación de la casa, que lo único en que el hombre es grande puesto de rodillas es en el amor, porque el amor es la única esclavitud que no deshonra y es a lo único que realmente puede inclinarse. Y eso lo teníamos muy claro. También nos enseñó aquella frase de Nelson Mandela, que es la frase que le enseñaba a mis nietas, que hay una sola raza, la raza humana. Mis hermanos ausentes, golondrinas de mar que partieron antes de tiempo. Hubo una época donde nadie se iba más allá de la nostalgia. El horizonte llegaba hasta el primer recuerdo y se devolvía en oleajes de gaviota. Las lontananzas se quedaban amarradas al muelle para que no se fueran los hermanos más allá de los adioses. Mi primer libro, que se llama Naufragio, escrito en 1999, me demoré bastante en sacarlo. Es un libro muy bello, el ministerio lo hace una segunda edición y lo quiero mucho este texto porque ahí está toda esa nostalgia del Pacífico. Pero es una nostalgia en donde hay gritos de libertad, gritos de solidaridad, reclamos ya a ese abandono total que el Estado tiene de nuestra población. Es siguiendo los principios de mi padre, donde decía que la costa del Pacífico estaba invisibilizada por los gobernantes, exactamente como ahora. Eso no ha cambiado. Entonces, esto es un reclamo y aparece pues lo que yo les comentaba de la nostalgia. La nostalgia es esa alegría de estar triste. Me silencié casi por 20 años hasta sacar mi segundo libro, Oleajes. Me demoré tanto en sacar este libro que cuando se lo llevé a Lizardo, a la imprenta, y habían ocurrido tantas cosas terribles en Colombia, que me dice Lizardo que la palabra amor ya no existía en el diccionario, que había que rescatarla. El primer capítulo está dedicado a Marta, mi compañera de siempre, Marta Luna. Sí, es textos de amor. El segundo a mis nietas, son escritos abuelo de pájaro. Y luego aparece entonces toda mi protesta frente al acto de vivir como poeta y como médico y como un ser social con mi dosis de criticidad a lo que sucede. No soy indolente a lo que pasa, en absoluto. Y procuro colocarlo en mi poesía. Y la verdad es que en todo médico hay una semilla artística. Entonces, hay personas que permiten el crecimiento de esas dos semillas, la ciencia y el arte. En mí, por fortuna de los dioses, del gran hacedor, pues se da la poesía. Porque el arte me daba una formación humanística, la medicina me daba una formación científica, pero van de la mano. Un médico que no tenga formación humanista puede ser un gran médico, pero le faltaría el alma. Y viceversa.
Entonces, no rivalizan el arte y la ciencia. En la etimología de las palabras está la sapiencia de esa palabra, está la raíz de esa palabra. Entonces, cuando pasamos a ver corazón, la palabra corazón viene de cort, que quiere decir centro que palpita. Y todo lo que lleve la palabra cor hace referencia al corazón. Por eso recordar es volver, cordar el corazón, volver a pasar por el corazón. Y que ese conocimiento se ponga al servicio de quien lo necesite, de ese paciente, de esa humanidad que está sufriendo con esa patología. Yo le digo a mis alumnos, hacer la historia clínica es un acto de recordar, es ese padecimiento que la paciente le dice en palabras, usted lo pasa al corazón y le hace volver a pasar ese sufrimiento, pero ya con la posibilidad de sanar. El fonendo es un símbolo, por lo tanto merece absolutamente todo el respeto posible. Y el respeto que nosotros podemos darle es el conocimiento y la bondad y la generosidad que podamos tener para con nuestros pacientes. Entonces, cuando yo le digo a ellos, deben tener misericordia, es el corazón al que sufre, al mísero. Bueno, en este barco es una réplica a escala de los barcos en que nos vinimos de Guapi, ¿sí? Es un barco maderero. Las bodegas llevan madera debidamente equilibrada para que el barco no se vaya a voltear. Y nosotros nos vinimos en uno de esos camarotes. Eran barcos que se demoraban 12, 14 horas de Guapi a Buenaventura, en un oleaje bastante fuerte. Ese es nuestro barco de la nostalgia, del viaje de la nostalgia. Los referentes de la literatura afro en Colombia, yo lo empiezo a leer en Vanguardia. Es el primer libro que yo abro y encuentro precisamente a Alcides Martán Góngora, a Payán Archer. Posteriormente vino Oscar Collazos, Medardo Arias, Aníbal Arias, sí, que son los referentes. En este momento, mis referentes son los escritores de Juezpacol, esos 80 escritores que tiene Juezpacol, que es la Fundación de Escritores del Pacífico, para mí son muy importantes. En la costa atlántica, Jorge Artel, ¿sí? Candelario Obeso es un referente importante. Y esa escritura oral de las negritudes que hay en María, que se convierten en referentes importantes. Mi hermano Baudilio llega a Cali. Él termina el bachillerato y quiere ser abogado. Es cofundador de la Universidad Libre, pero él tenía siempre una inquietud precisamente dado por mi padre, que era quien iba a escribir las memorias del Pacífico. Entonces, él se pensiona y se dedica a recorrer el Pacífico tomando toda esta oralidad, porque la verdad es que nuestra literatura es oral, y las traduce a textos y salen 16 libros. Él, en sus ansias de seguir su estudio, a los 82 años termina el doctorado sobre cultura africana, ¿cierto? Y la oralidad. La poética del Pacífico es un testimonio de
lo que África en semilla en Colombia. Luego siempre va a estar presente el África. El África, como decía mi hermano Audilio, no es una pregunta, el África es una respuesta. Y siempre nosotros tendremos allí la presencia del África. Y en todos los escritores del Pacífico siempre habrá esa presencia de la literatura negra. La verdad es que uno lo encuentra en los escritores que ya mencioné, y eso es una impronta. Yo la tengo, los nuevos escritores la tienen, y eso hace grande nuestra literatura. Es una lucha constante contra el racismo. Es una lucha constante hacia la libertad, hacia el respeto humano. Esa lucha está en nuestra literatura. La única cuestión es que hay que escribirla también para que no se vaya a convertir en un panfleto racial, porque no tendría ningún valor literario. Y todos estos escritores que yo les he mencionado lo han hecho con tanta altura que esa literatura va a quedar en los anaqueles de la memoria de las generaciones que vienen. Las expresiones nuestras fueron siempre expresiones no adaptativas a la cultura de Cali, sino a nuestra cultura. Por eso toda nuestra cultura, absolutamente toda, es una cultura negra, étnicamente negra, y la llevamos con un orgullo infinito. Las últimas gotas de luz de los faros le suplicaban a los buques que retornaran, que no se fueran tan lejos de las lágrimas y los pañuelos. Los viajes siempre estaban de regreso. Ningún barco atravesó las claraboyas del olvido. Los saberes, conciencia afro que yo he vivido y aún sigo viviendo, por eso no digo que yo nací en Guapi, sino que yo sigo naciendo en Guapi, ¿cierto? Es lo que yo hago todos los días. La fusión entre ciencia, la fusión entre arte y la fusión entre cultura. Esas tres cosas han moldeado lo que yo soy. No sé si para bien, no sé si para mal, pero esa es, digamos, mi molde interno. Y tengo un respeto absoluto y total sobre la medicina tradicional. La medicina tradicional alimenta la medicina moderna. Cuando yo hice mi año rural en Buenos Aires, Cauca, lo primero que hice fue visitar a Petronia Carabalí, la partera del pueblo, para decirle que yo venía de una familia de 11 hermanos, todos nacidos por partera. Parteras que desde el momento en que mi madre quedaba en embarazo, la cuidaban hasta meses después del embarazo. Era una persona más de la familia. Y que yo no iba allá a hacerle contrapeso, antes por el contrario. La invitaba a que aprendiera de asepsia y antisepsia y todas estas cosas. Y yo qué podía aprender de la sapiencia de una señora ya de 80 años. Y llegamos a ser muy buenos amigos. ¿Qué le agradezco a mi cultura? Todo. Al ver las necesidades de la costa del Pacífico, al ver las necesidades de la población, eso me permite una sensibilidad y me orienta hacia la medicina, más el ejemplo que deja mi padre y mis hermanos. ¿Y qué le agradezco a mi literatura? Lo mismo. Mi levadura, la tinta indeleble con la cual escribo, está en el Pacífico. Y agradezco infinitamente que ese cántaro de imaginación me lo dio el Pacífico, específicamente Guapi. Para que la literatura afrocolombiana sea más visibilizada, no debemos esperar que los otros nos vean. Nosotros tenemos la obligación de hacernos ver. Eso es lo primero, ¿ya? No hay que seguir mendigando más que nos vean.
nosotros tenemos que quitar ese sargazo de invisibilidad en el cual nos tienen condenados. Entonces nosotros somos los llamados a buscar nuestro sitio. De ahí nace precisamente Juez Pacora, la Fundación de Escritores, que en este momento ya hay más de 700 libros, los ministerios y las secretarías de educación que debieran tener un presupuesto especial para publicar, porque es que el intangible de un pueblo es su cultura. Los abrazos llegaban con el hermano que venía de lejos, y a las 6 de la tarde todos estábamos aquí, los 11 hermanos, sentados a la mesa a la hora del café, alrededor de los viejos, para entrar cogidos del corazón al país de las fábulas. Había una vez.